Ahora sí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este taller de jóvenes en Tabasco por la biodiversidad. Este taller que se desarrolla desde la asignatura de Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente. Queremos agradecer la presencia importante de Rebeca Martínez, Isabel Granados, Aurora Gómez y Esteban Alfaro, quienes coordinan los trabajos de la Asociación Internacional Capítulo México de Global Biodiversity Network. El objetivo de esta tarde es que desarrollemos un foro para la consolidación de los estudiantes de la licenciatura en Administración y Contaduría Pública para la selección de la voz de la juventud en las negociaciones en el marco del convenio sobre la diversidad biológica de la Red Mundial Biodiversidad Juvenil, capítulo México. Por sus siglas en inglés, pues es la Global Biodiversity Network, que creamos en conjunto con esta asociación y un servidor, pues creamos en conjunto la actividad, este taller interno, que tiene como objetivo, pues prácticamente, la participación juvenil. Voy a dar los micrófonos a quienes llevarán la práctica de esta sesión. Quisiera yo presentarlos. Y tenemos aquí a Rebeca Martínez. Ella es bióloga e ingeniera química, es coordinadora de la incidencia política de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad y representante del sector juvenil en el Consejo Ciudadano de la Biodiversidad en Oaxaca, COSIBIO. Fue elegida representante de la organización para formar parte de la delegación oficial mexicana en la COP15 de biodiversidad. Muy bienvenida, Rebeca, a esta sesión al estado de Tabasco. Muchísimas gracias por la invitación. A Aurora Gómez, que es bióloga, divulgadora científica y activista socioambiental, enfocada en la conservación de la biodiversidad y proyectos de sostenibilidad. Es autora de productos de divulgación ilustrados como libros infantiles, manuales de identificación y catálogos. Ella también asistió a la COP15 como representante de México en la Delegación Internacional de la Juventud mediante la plataforma Global Young Biodiversity Network, como coordinadora de activismo mediante el arte. Actualmente, desde la asociación, es coordinadora de la zona norte del país y colabora con distintas organizaciones, empresas y gobierno como divulgadora y asesora en proyectos de sostenibilidad y conservación de la naturaleza. Bienvenida, Aurora. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y tenemos también a Esteban Alfaro, él es licenciado en Gestión Cultural por la ENES UNAM Campos León y es especialista en el patrimonio cultural y conocimientos tradicionales. Él también es miembro y parte de la coordinación nacional del organismo en el área Acción Territorial y forma parte de la delegación Juventud en la COP15 de la ONU para la biodiversidad en diciembre del año pasado. También es miembro de Scout desde el 2019. Y bueno, sin otra presentación, también estará en unos ratos más Lisbeth Granados, y agradecemos la participación de todos ellos quienes van a compartir las experiencias con ustedes jóvenes para que se interesen en estos temas de participación ciudadana, de defensa de derechos y sobre todo de el cuidado de la biodiversidad. Voy a dejar los micrófonos para que puedan escucharlos. Ellos tienen muchas cosas que decirles. Ellos son los expertos en esta área de la protección de la biodiversidad. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación.
Bueno, pues entonces para aprovechar el tiempo, ¿les parece si vamos a iniciar? Pues les hemos preparado una sesión que creemos les va a parecer interesante. Queremos contarles un poquito acerca de qué es esto del marco global de biodiversidad, por qué es importante abordar un poco de la crisis actual de pérdida de biodiversidad. Pero sobre todo queremos que esta sesión sea un espacio para comunicarles qué es lo que se puede hacer desde las juventudes en temas de biodiversidad. Entonces comenzaremos con esta parte introductoria de la que yo voy a estar a cargo. Después mi compañera Aurora nos va a platicar un poco sobre estas actividades de activismo juvenil en torno a la biodiversidad y en las que ustedes también son bienvenidos a participar y a formar parte de la red. Les vamos a platicar qué es Given, qué es la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad y cuál es nuestro trabajo desde y para las juventudes. Y queremos concluir esta sesión con una pequeña dinámica, haciéndoles algunas preguntas para ver si nos pusieron atención y finalizar como con este diálogo o intercambio sobre algunos comentarios, conceptos y pues algunos otros detalles, ¿no?, que puedan ir surgiendo a lo largo de esta presentación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Como bien les dijeron ya, mi nombre es Rebeca y soy del estado de Oaxaca. Estoy conectada desde acá para compartir con ustedes esta tarde. Y soy la coordinadora de incidencia política, pero también coordino las actividades que tenemos aquí en el estado. Entonces, todas estas actividades que ustedes verán también pueden bajarse a un nivel local y se pueden conformar grupos de acuerdo a los intereses que ustedes también tengan. La siguiente, por favor. Comenzar haciéndonos esta pregunta que no quiero que me la digan tal vez en voz alta, pero sí que la reflexionen un instante hacia ustedes mismos y dentro de sus pensamientos, y es, ¿cuáles son estas actuales crisis ambientales? Y traten de traer a la mente todo aquello que les aqueja en sus territorios. Y la siguiente, por favor. Pero de manera general, creo que podemos agrupar todas estas problemáticas en estos tres ejes principales, ¿no?, que son el cambio climático, es un concepto o es un problema actual, real, del que casi todo mundo ya está consciente. Sabemos que es un fenómeno pues que afecta a nuestro planeta y modifica las condiciones climáticas normales. En segundo lugar, tenemos aquellas que se asocian con la pérdida de la biodiversidad, extinción de especies, pérdida del hábitat, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos aquellas que están relacionadas con la pérdida de la fertilidad de nuestros suelos, lo cual pues atenta contra esta seguridad alimentaria, es decir, cómo producimos nuestros alimentos, dependemos totalmente del suelo para ello. Y podemos agrupar todos estos problemas relacionados con suelo, con estrés hídrico, o sea, que haga falta agua, ¿no?, o sequías, y pérdida de los suelos bajo el concepto de desertificación. La que sigue, por favor. Y pues déjenme contarles que precisamente tenemos estos tres conflictos debido a que ustedes habrán escuchado por ahí, ¿no?, de las Naciones Unidas o de la ONU, que es precisamente esto, ¿no?, la Organización de las Naciones Unidas, tiene una sección que se encarga específicamente de todos los temas que están relacionados con biodiversidad y medio ambiente. Y a esta sección de la ONU se le llama PNUMA, ¿no?, que es el Programa para las Naciones Unidas, o el PNUD, que es como las siglas en inglés. Y dentro de este programa para medio ambiente que tiene la ONU, existen tres convenios o tres instrumentos de acuerdos internacionales que nos hablan precisamente sobre estas crisis. Y aquí, en la parte de arriba de la lámina, pueden ver que dice cambio climático y abajo un loguito, ¿no? Ese loguito, gracias. Ese loguito es el que corresponde al marco a la Convención Marco del Cambio Climático. O sea, toda esta serie de documentos como el Acuerdo de París, el Protocolo de Montreal y otros más que están asociados a el cambio climático, ¿no? Y qué es lo que los países tienen que hacer. Luego, si nos vamos al de en medio, vemos que dice pérdida de la biodiversidad. Bueno, entonces, ¿con qué vamos a afrontar esta crisis de pérdida de la biodiversidad? Y va a ser a través
del convenio sobre la diversidad biológica. Y ese loguito que ustedes ven ahí, que parece como una espiga de trigo, pues es el logo del convenio sobre la diversidad biológica. Entonces, si ustedes ven por ahí estos logos, van a saber inmediatamente, están hablando de cambio climático, están hablando de biodiversidad. Y finalmente, a la derecha, van a ver el loguito que corresponde a la Convención de Lucha contra la Desertificación. Este convenio es todavía menos conocido, o sea, cambio climático, casi todo el mundo ha escuchado de él, sabemos que existen ciertos acuerdos, que México tiene compromisos, que tenemos una ley de cambio climático, ¿no? Que se deriva de todos estos acuerdos internacionales, pero luego seguimos con biodiversidad y vemos que es un tanto menos conocido este tema y seguramente si muchos no han visto el logo de cambio climático, estoy casi segura que nadie ha visto el de biodiversidad y mucho menos el de desertificación, ¿no? Y esto es porque estos convenios pues no siempre tienen la misma difusión o la misma mercantilización, ¿no? Que tiene cambio climático, como al ser un problema un poquito más carismático, mediático, no lo sé, ¿no? Luego vemos esta flecha negra en el medio, que lo que nos quiere decir es que iniciamos preguntándonos cuáles son estos conflictos ambientales, pero luego cuando tratamos de reflexionar sobre las causas y vamos hacia atrás preguntándonos, ¿por qué se pierde la biodiversidad? Porque la sobreexplotamos. ¿Y por qué? Porque hay sitios donde hay inestabilidad económica, migración, y entonces nos damos cuenta que los problemas no son solamente ambientales, sino que se convierten en conflictos socioambientales, ¿no? Que tienen todos estos elementos culturales, económicos y sociales que lo convierten en mucho más complejos. Y afortunadamente estos 3 convenios pues también tratan de agrupar como todos estos elementos para hacerle frente y no solamente desde la parte de medio ambiente y la parte técnica, ¿no? Sino que también trata de analizar, incorporar pues aspectos culturales para que pues los convenios sean aplicables en los diferentes países. ¿La que sigue? Bueno, este esquema que ustedes ven acá nos habla sobre la complejidad de la biodiversidad. En el centro vemos la palabra biodiversidad, ¿no? Y hasta ahora podríamos decir, bueno, pues bios es vida, diversidad significa qué tan diferentes son las cosas, entonces yo puedo decir que biodiversidad se trata de hablar de las diferentes formas de la vida. Y sí, está bien, esa es como una versión corta de qué es biodiversidad, pero en realidad cuando nos ponemos a pensar sobre qué significa realmente, encontramos todos estos elementos que le dan esa complejidad, ¿no? Y diversidad misma a la biodiversidad. Porque lo que ustedes ven arriba, ¿no? Como en cuadritos grises, nos dice, bueno, hablar de biodiversidad significa del papel que tienen estos seres vivos como componentes del paisaje. También su diversidad estructural, es decir, un árbol es una estructura que le da refugio a otros seres vivos, ¿no? Ahora, ¿cómo se compone? Bueno, los árboles conforman un bosque. ¿Y cuál es su diversidad funcional? Bueno, son refugios, son alimentos, son lugares de descanso, ¿no? Entonces, hablar de biodiversidad no nada más es como de este árbol es diferente a esta rana y es diferente a este hongo, ¿no? Sino significa qué papel tienen y cómo han llegado hasta ahí. Y luego, en los cuadritos negros que ustedes ven abajo, vemos que también la biodiversidad se puede ver desde diferentes niveles y empecemos con el más conocido, ¿no? Desde una diversidad ecosistémica. Cómo al poner juntos todos estos elementos de vida, construimos un ecosistema, ¿no? Un lugar donde todos los organismos vivos interactúan entre ellos. Y aprovecho para mencionarles que esta es una de las diferencias entre hablar de biodiversidad y hablar de naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de todos los elementos, estén vivos o no estén vivos, o sea, sean bióticos o abióticos, ¿no? O sea, pensemos, los ríos son parte de la naturaleza y aunque son un espacio de vida, no tienen realmente vida. Entonces, la biodiversidad es referirnos únicamente a los organismos vivos. Entonces, esa es como una diferencia, ¿no? Para poder identificar. Y luego hablamos de diversidad de especies, es decir, cuántas especies hay de aves, cuántas especies hay de hongos, de plantas, de árboles, de helechos, de anfibios, reptiles.
Y luego decir cuánto tenemos de cada uno, ¿no? Hablar de esa abundancia, de decir, bueno, muy bien, aquí tengo poblaciones sanas porque tengo números adecuados de anfibios y de reptiles. Y finalmente, explorar otro elemento más, que es el de biodiversidad genética, que a veces suele ser complicado porque si bien podemos ver los ecosistemas y podemos ver a las especies, no podemos ver los recursos genéticos. Entonces eso hace difícil explicarle a las personas o tratar de entender por qué tenemos que tomarlos en cuenta. Pero pensemos, todos los animalitos, las plantas, los hongos, las bacterias que en este momento nos acompañan, tuvieron una historia evolutiva y de alguna manera llegaron a convertirse en lo que son ahora. Y esa historia evolutiva pues se refleja a través de los recursos genéticos, es decir, del material, de la información genética que ellos tienen en su ADN. Y esto es importante porque con el ADN o con algunas secuencias que se sacan, ¿no?, del ADN, se pueden hacer ciertas manipulaciones para incorporarlas a otros organismos, ¿no? Y con ello vienen pues los organismos genéticamente modificados y los organismos transgénicos también. Entonces, ¿cómo administramos también esta biodiversidad, ¿no? Que ya vimos que puede ser ecosistémica, de especies o genética. Entonces, hablar de biodiversidad no es hablar de cosas sencillas, sino es hablar de cosas pues complicadas. La que sigue, y también esto es parte del por qué estos convenios, el convenio sobre la diversidad biológica a veces no es tan popular, ¿no? Porque requiere un poquito de conocimiento técnico, más la parte cultural, más la parte económica y social. Bueno, una vez que ya vimos o entendimos un poco sobre qué es biodiversidad, quiero contarles sobre las principales amenazas hacia la biodiversidad. Y estas son principalmente 5. Sí hay muchos problemas que pueden incidir en esta crisis, pero a final de cuentas podemos agruparlas dentro de una de estas 5 categorías. Y como dice aquí, estas 5 pues son también resultado de una serie de causas subyacentes, es decir, aunque son como las amenazas raíz, pues están derivadas de otros problemas económicos y sociales principalmente. La primera de ellas es el cambio en el uso del suelo o también la pérdida del hábitat. Este es el principal impulsor de la pérdida de la biodiversidad, seguido de la sobreexplotación, la existencia de especies exóticas invasoras y el cambio climático y finalmente la contaminación. La siguiente, por favor. El primero de ellos, como les comenté, es el cambio en el uso de la tierra, es decir, todos estos lugares que están cubiertos por un ecosistema natural, que pueden ser ecosistemas terrestres o ecosistemas marinos, pues son cambiados por otro uso, ¿no? Dejan de ser forestales o dejan de ser naturales y se convierten en un uso rural o en un uso agroforestal, perdón, en un uso agrícola, o sea, para ponerle ganado, sembrar, ¿no? Y perdemos esa biodiversidad que estaba en ese territorio. Y actualmente se sabe que más de 1/3 de la superficie que tiene el planeta se utiliza para el cultivo, la ganadería. Entonces, la principal causa de cambiar el uso en el suelo de la tierra, pues tiene que ver con esta producción de alimentos, y en los ecosistemas marinos tiene que ver también con la acuacultura, con la pesca, la que sigue con la construcción, pues, de lugares urbanos como hoteles. Y también, pues mencionar que casi 3/4 partes de los recursos que tienen que ver con el agua dulce que está en la zona terrestre o disponible para nosotros, a la cual sí podemos acceder, pues se destinan a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Entonces, no solamente se trata de que nuestros procesos de producción secuestran toda la superficie terrestre o gran parte de la superficie terrestre, sino que también hacen uso de nuestros recursos hídricos y pues intensifican algunos otros problemas como son las sequías. Y gran parte de las emisiones de efecto invernadero pues también provienen de este cambio en el uso del suelo, ¿no? A veces pensamos que solamente es por la producción ganadera, por los coches y así, pero no, cuando cortamos un bosque también estamos emitiendo gases de efecto invernadero, porque ese carbono que estaba atrapado en las plantas o en los árboles que teníamos ahí, al cortarlos y cuando se pudren, pues se incorporan nuevamente a la atmósfera. ¿La que sigue?
La segunda causa es la sobreexplotación de la biodiversidad o de especies silvestres. Se sabe que alrededor de 50,000 especies silvestres son utilizadas en diferentes actividades humanas y aproximadamente solo 1/3 de estas especies se utilizan de alguna manera sostenible. Es decir, tenemos 2/3, o sea, el 66% más o menos de especies que se están utilizando de manera indiscriminada, de las cuales estamos haciendo sobreexplotación. Y estas especies, estas 50,000 especies, son más o menos entre crustáceos y peces, son 7,500. De plantas utilizamos alrededor de 31,000 especies de plantas, de hongos 1,500, de artrópodos como los insectos 1,700 especies y de vertebrados que incluyen a los mamíferos, anfibios y reptiles alrededor de 7,500 especies. ¿La que sigue? La tercera causa de pérdida de la biodiversidad es el cambio climático, que en realidad lo que hace es intensificar otros efectos, es decir, por sí solo el cambio climático no afecta directamente, pero lo que hace es sumar, ¿no?, a todos los efectos que tienen el resto de estas amenazas. Y principalmente, pues podemos hablar de cómo las poblaciones de animalitos, plantitas, hongos se comienzan a mover de su distribución original debido a estos cambios climáticos. También aporta en el incremento del número de especies que están en extinción y cambia las temporadas reproductivas y migratorias. Hay ciertas especies que son mucho más sensibles a los cambios climáticos, ejemplo de ellos son los insectos, y pues al haber estas intermitencias climáticas, pues las temporadas reproductivas y migratorias también se modifican y finalmente pues afectan al crecimiento estacional de las plantas. La que sigue, por favor, como puede ser los procesos de floración, los cuales pues dejan de suceder en el momento adecuado que se necesita. El cuarto es la contaminación. Uno de estos, bueno, una de las contaminaciones más importantes que existe es el de plásticos en los océanos y actualmente en lo que yo les comentaba al principio del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se está planteando ya crear un documento también que sea legalmente vinculante y multilateral, o sea, que muchos países lo firmen, que esté relacionado con cómo vamos a disminuir esta crisis de plásticos y microplásticos que sabemos que están en los océanos y en los cuerpos de agua. Sabemos que esto es de gran importancia ya que afecta a muchas especies marinas y también se incorporan a las cadenas, a las cadenas tróficas y se les puede encontrar dentro de muchos organismos, incluso los humanos. Pero hay muchos ejemplos de contaminación que van desde la emisión de gases de efecto invernadero, los desechos sólidos urbanos, contaminantes que provienen de la producción industrial, los derrames de petróleo e incluso la iluminación puede considerarse pues un tipo de contaminación, ¿no? La que sigue. Y finalmente, hablar de las especies que son especies que originalmente no se encontraban en determinado territorio, pero que por algún motivo se han movido y se han incorporado al ecosistema. Estas son especies exóticas, ¿no? Especies que no estaban en ese sitio originalmente, pero que como colonizan un nuevo ecosistema donde no tienen nadie que se las coma y encuentran muchos recursos disponibles, comienzan a reproducirse hasta el punto que se convierten en exóticas invasoras. Entonces, se puede ser una especie exótica y en México tenemos 1,700 especies exóticas que puede ser que las necesitemos porque las utilizamos como alimento. Por ejemplo, pensemos en los kiwis, ¿no? Son especies exóticas y si tenemos un árbol de kiwi, pues va a ser una de estas 1,700 especies exóticas, pero no se convertirá en invasora sino hasta el momento en el cual empiece a crecer mucho y empiece a colonizar y a desplazar a otras plantitas, a otros árboles que son originarios de nuestro país o que son mexicanos, ¿no? Que siempre han estado aquí. Y estoy casi segura que todos ustedes han visto esta planta que está ahí en la lámina. Es una leonotis y a veces la vemos muy bonita y cuando somos niños
o al menos yo solía alimentarme como del néctar, me gustaba chupar los pétalos, pero descubrí que es una especie exótica invasora, ¿no? Y es muy difícil de controlar porque cuando viene el viento, esos como conitos que ven ahí sueltan las semillas y las desplazan a nuevos lugares. Entonces, es para ellas muy fácil llegar a otros territorios sin que nadie las mueva. Solo se necesitó una para que empezaran a crecer y no permiten, como son altas, no permiten que otras plantas que estaban ahí desde el inicio, pues crezcan. En México tenemos una lista de especies exóticas invasoras que se están monitoreando. La leonotis es una de estas y son alrededor de 500 especies. Y desde 1980, que es cuando se comenzaron a monitorear formalmente estas especies exóticas invasoras, sabemos que han aumentado en un 40% su presencia en todo el mundo y casi una quinta parte de la superficie terrestre está amenazada por ellas. ¿La que sigue? Y paso la palabra a mi compañera Aurora. Bueno, yo les voy a venir a platicar sobre, con toda esta información, cómo nosotros podemos participar, qué espacios de incidencia y de participación y de colaboración tenemos. Específicamente, ahorita pues les venimos a platicar nuestra experiencia a través de lo que es la red global. Entonces, si gustas darle la siguiente, Esteban. Bueno, recapitulando un poquito lo que viene siendo ahorita el tema de biodiversidad, porque tiene que ver con desde dónde pueden participar en lo que es la red, pues aquí tenemos lo que fue ya dentro del histórico de eventos que sucedieron en Naciones Unidas, el momento en el que por fin Naciones Unidas, después de comenzar lo que fue en los años 70, todos estos diferentes eventos, programas donde a nivel global se empezó a aceptar que hay diferentes problemáticas ambientales que en todas tenemos que ver nosotros y tenemos que hacer algo al respecto. Para este punto, para los 90 ya fue que se concretaron estos eventos y estas diferentes secciones que era lo que comentaba Rebe sobre las tres grandes crisis ambientales, que es lo que aquí vemos como la segunda generación. Hubieron otros como convenios previos, pero trataban los temas de manera separada, fragmentada, y cada uno por su parte. Y aquí ya poco buscado conectar las diferentes problemáticas y atendiendo cada una de manera especial, cambio climático, biodiversidad, desertificación, pero sí ya entendiendo que muchas de sus causas son compartidas y muchas de estas crisis además influencian unas a otras. Por ejemplo, ya vieron ahorita, cambio climático también aparece como parte de las problemáticas de biodiversidad. Y aquí nosotros, la Global Youth, desde donde participa, es en la diversidad biológica, en el convenio de diversidad biológica, que abajo ven el loguito, la espiguita. Siguiente. Entonces, este convenio fue el primero legalmente vinculante en tema de biodiversidad, o sea que todos los países que firmaron, que prácticamente son los que conforman a Naciones Unidas y han seguido ratificando, en este momento los únicos que se han salido es Estados Unidos y pues el Vaticano no forma parte, pero todos los demás países que están dentro de Naciones Unidas forman este convenio que es el que se supone su último objetivo va a ser el permitirnos vivir en armonía con la naturaleza y de entrada detener la crisis que se está generando por la pérdida de la biodiversidad, que derivan muchas otras crisis sociales, ambientales, económicas. Entonces, pues lo que busca es eso, la protección de la biodiversidad y funciona como una plataforma global para la colaboración, el diálogo, los acuerdos para lograr este objetivo. Entonces, a través de esto se generan estándares globales y también las estrategias o los planes y los mecanismos de financiación para lograr esos planes de manera ordenada. Siguiente. Entonces, sus tres como grandes objetivos y áreas en las que se enfoca es, de entrada, la conservación de la biodiversidad. Pero la biodiversidad no existe de manera aislada, no podemos solamente encerrarla en un jarroncito de cristal y que nadie la toque. Finalmente somos parte de la naturaleza,
nuestras actividades dependen de ella. Entonces el siguiente objetivo es el uso sustentable de la biodiversidad, que pues ya es donde entran todas estas prácticas que seguimos requiriendo hacer en base a ella, pero pues de una manera sustentable. Y por último, la repartición justa y equitativa de los beneficios obtenidos de los recursos genéticos. Históricamente, ciertos países, unos mucho más que otros, se han beneficiado por los recursos que presenta el planeta. Irónicamente, no son los países que presentan esta diversidad, sino los países que en el colonialismo tuvieron acceso y saqueo a todos estos beneficios y que actualmente incluso por sus dinámicas económicas tienen la posibilidad de hacer ciertas inversiones, tener cierto tipo de investigación que los países en desarrollo no se han podido permitir. Y entonces, finalmente, esto ha generado y ha acentuado la desigualdad, aun siendo los países en desarrollo en su mayoría los que presentan esta biodiversidad y esta riqueza y estos recursos en sus territorios. Entonces, también ahí es donde entra la repartición justa y equitativa de todos estos beneficios que históricamente se han tenido y que se siguen teniendo. Simplemente, quiénes son los principales como grupos que han sido responsables de el generar especies de tanto valor humano como lo es el alimento, pues los grupos indígenas en la domesticación del maíz o así, y no son precisamente a los que en un inicio se les reconoció y se les benefició por esto. Es mucho más fácil que gobiernos y empresas privadas extranjeras vengan y a partir de incluso su información que ellos ya tienen en prácticas, pero también del trabajo que durante generaciones han desarrollado, ellos lleguen e identifiquen estas especies de valor o de utilidad y aprovechen tanto su cuestión genética como la extradición de estos recursos. Entonces, de aquí está este último objetivo que también ya está incluido dentro del convenio. Siguiente. Entonces, el convenio pues aborda temáticas transversales, o sea, hace que todas están relacionadas unas con otras y no puedes aislarlas y verlas por separado, sino la idea es que en cada parte del marco se trabajen con estos diferentes enfoques uniéndose, que permitan que todos participen. Entonces, está, por ejemplo, la diversidad biológica, pero también la cultural. Finalmente, nosotros también somos biodiversidad y parte de la diversidad no es nada más la cuantificación de la diversidad de especies, sino también nosotros cómo nos ha impactado esta diversidad en la que nos desenvolvemos y como resultado nuestras diferencias culturales, étnicas, etcétera. La comunicación, la educación, la concientización que se requiere para nosotros tener una mejor relación y un mejor desarrollo con el medio. En la cuestión de la economía, esa es base sobre todo para lo que es el financiamiento de esta transformación que se requiere en las sociedades y en las economías globales para poder tener la aplicación de estos objetivos. Género y biodiversidad están también ligados, simplemente hay lugares en el mundo donde actualmente la mujer, por sus cuestiones de derechos, no puede tener el acceso a territorio, a tierra o tener ciertas prácticas. Entonces, cuando se enfrentan esas poblaciones a los efectos de la pérdida de la biodiversidad, la mujer está todavía en un estado más vulnerable por su condición de género. Y en otros lugares, las prácticas de las mujeres en sus culturas les permiten tener una conexión más directa con el medio, identificar o poder gestionar los recursos en sus localidades. Entonces tenemos ambos lados y en ambos es cuestión de también involucrarlo. Conocimientos tradicionales, la innovación, las prácticas, tanto que se generan desde el conocimiento que solemos ver como el único conocimiento, el conocimiento científico, pero el conocimiento también se da de manera tradicional, empírica, cultural. Entonces es también la unificación de todos estos saberes. La salud y la biodiversidad, simplemente el COVID lo vimos y lo vivimos en carne propia. ¿A cuántos no nos llegó a dar esta enfermedad? ¿A cuántos no nos repercutió en nuestras casas o incluso en la pérdida de algún ser querido, en la economía simplemente? Irónicamente, el COVID, que de hecho fue un fenómeno que también retrasó el trabajo de ahorita de la biodiversidad y retrasó la COP a la que acabamos de asistir, la COP 15, tendría que haber sido en el año 2020, fue hasta el 22, fue por esta pandemia. Irónicamente, esta pandemia
tiene un origen por la crisis de la biodiversidad, la generación de nuevas enfermedades emergentes y la zoonosis, que fue particularmente el método de desarrollo de esta enfermedad, tienen que ver directamente con la degradación de los ecosistemas y con el mal aprovechamiento y pues la sobreexplotación de ciertas especies, de ciertos entornos, por ejemplo, en la zona de Asia donde se dio la enfermedad, además de otras que se tienen constantemente identificadas. No fue nuevo que surgiera en esta zona, ya estaba desde 2013 una publicación llamada Los Hotspots, en donde se menciona puntualmente que en esa zona, junto con otras, era latente por las condiciones económicas y la pérdida de biodiversidad que se podía dar una emergencia de una nueva enfermedad. El cambio climático también está relacionado con la biodiversidad y pues la evaluación que nosotros damos a estos impactos, realmente de qué manera tomamos nuestras decisiones en base a qué información y a qué manera de interpretar esta información es que tomamos acciones. Eso también es algo que se está trabajando y se está buscando que sea regulado y además que esté sobre fundamentos muy bien establecidos, muy fuertes para que pueda ser efectiva la forma en que a partir de las decisiones que tomamos lo que se implemente tenga el resultado esperado y no nos vaya a salir incluso contraproducente. Siguiente. Esteban, ¿le puedes dar a la siguiente? Bueno, entonces ahora sí, con todo esto que les acabo de platicar, nuestras maneras de participar. La siguiente. Cuando se da todo este panorama que yo les cuento y justamente que se retrasa la COP15 que tenía que ser en 2020 porque el plan que teníamos hasta este momento era los objetivos de Aichi y estos estaban evidentemente siendo un fracaso, pues se aprovechó este tiempo y la presión para determinar que el nuevo marco que se tenía que hacer, porque el plan que teníamos a 2020 se nos terminó, tenía que ser algo completamente diferente, tenía que ser un cambio transformador, que realmente permitiera que todos pudiéramos participar y que además los sectores tecnológicos, económicos pudieran colaborar con la parte social. Y gracias a todo esto es que se da el siguiente marco en la siguiente convención, que fue la COP15. Este marco, en este evento, el evento duró realmente poco menos de 3 semanas, pero fue un trabajo desde 2014 que se vino comenzando a trabajar, que se tenía que hacer un nuevo plan, y de los 4 años entre la última COP, que fue la COP 14, a esta. Pero realmente en este evento fue donde ya acudieron todas las diferentes partes que tienen voz y voto en el CBD y que tienen voz, que vienen siendo, las partes son los países y los bloques de países que levantan la manita, aportan, votan y al final dicen si aceptan o no dentro de Naciones Unidas, pero también es la organización civil, las partes de organizaciones de Naciones Unidas por sí mismas que ayudan a regular este espacio, y también, pues, por ejemplo, en sociedad civil entramos las juventudes, entran las mujeres, entran los pueblos indígenas, entran las organizaciones no gubernamentales, y algunas de estas tienen solamente voz. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de sugerir partes en el texto. La Global Youth, la red, oficialmente tiene el reconocimiento en este convenio de ser la que representa a la juventud. Entonces, a nombre de la juventud, de manera global, puede sugerir y solicitar y revisar, pero a la hora de votar no tenemos como tal el voto. Ese se consigue a través de la alianza con diferentes países con los que hemos ido trabajando nuestras posiciones, nuestros objetivos, nuestros principios e intereses para que sean compartidos y respaldados por estas partes. Siguiente. Entonces, finalmente fue este evento y de resultado tenemos el marco que ahorita les presentamos. ¿Le das el anterior, Esteban? Que es el del documento. Ok, si quieren tomarle foto, ahí están 2 códigos QR. Es un documento de 15 páginas. El oficial es el que está en inglés porque hay ciertas palabras que en su traducción al español pierden o cambian su significado,
pero pues el español también está como de apoyo para entre los dos pues entender de una manera más completa el oficial, que es el inglés. Entonces ahí están los códigos, ustedes de ahí después pueden descargarlo, el documento directamente para que lo conozcan. Son 15 páginas, no es demasiado. Entonces, pues ya de ahí ustedes también pueden directamente conocer este tratado que acaba, este marco que acaba de firmar México y muchos otros países. Siguiente, ahora sí. Y pues, ¿qué representa este marco? Viene siendo el plan que comparten todos los países firmantes para, dentro del CBD, el Convenio de Diversidad Biológica, lograr detener la pérdida de la biodiversidad. Tiene 4 objetivos y tiene 23 metas. Anteriormente, los objetivos de Aichi eran, me parece, 20, y durante todo este tiempo que se fue trabajando el marco, se fueron manejando 22, pero durante el evento se logró establecer la número 23, que se enfoca específicamente en género. Entonces también fue algo muy emocionante que al final cerráramos con 23 metas y que la última tenga justamente este enfoque. Entonces son eso, 4 objetivos, 23 metas. Siguiente. Y además el documento alrededor pues tiene otra serie de partes que te ayudan a ver cómo implementarlo, cuál es la manera de difundirlo. Entonces tiene toda esta estructura que viene de lo que es el inciso A al inciso K, que son esos globitos azules que ustedes ven. Empieza arriba, antecedentes, objetivos, consideraciones. Todo eso es lo que viene en el documento que ustedes podrían descargar con los códigos QR, pero específicamente en la sección H es donde vienen las metas, que es de la meta 1 a la meta 23. Y estas también, a su vez, pues tienen ciertas partes. De la 1 a la 8 es específicamente metas enfocadas a reducir las amenazas a la diversidad biológica, porque para el 2030 se tiene como el primer punto de inflexión del marco, es el primer objetivo fuerte, así que dices, estoy buscando lograr esto, que es detener la crisis por biodiversidad. Entonces, del 1 al 8 es esa chamba, sobre todo. De la 9 a la 12 ya se trata de las necesidades del uso sustentable de estos recursos que se tienen que utilizar. La 13 es específicamente esta parte del reparto justo y equitativo. Y el resto de las metas de la 14 a la 23 se trata de cómo implementar e integrar las diferentes metas. Porque algo que se buscaba mucho para que este marco funcionara a diferencia del anterior era que tenía que tener un proceso de implementación viable tanto para los gobiernos como para la sociedad, que a fin de cuentas todo lo que se está hablando, el marco tiene que traducirse en acciones locales, en acciones en la realidad, con las personas, con las dinámicas sociales, con todos los diferentes contextos que nos podemos imaginar en el mundo. Entonces, se esperaba y se pedía mucho que en este marco el enfoque fuera basado en derechos humanos, derechos de la naturaleza y permitiendo integrar a todas las partes de la sociedad. Por eso, tantas pues metas enfocadas a la implementación. Siguiente. Aquí también, si quieren tomarle la foto, no nos vamos a detener mucho, pero son como en resumen, en cuestión de una frase, de qué se trata cada meta. Ustedes, por ejemplo, si de acorde a lo que estén estudiando ahorita como carrera o en algún otro trabajo más adelante, pueden citar a este documento que es el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Biodiversidad, si alguno de los temas que ustedes están trabajando está relacionado con esto, porque todos estos son los objetivos o las metas que se tienen a lo largo del documento, y tal vez algo que ustedes estén haciendo de manera puntual contribuye a alguno de estos diferentes. A lo mejor no con todo el marco, pero algo de esto. Y aquí se pueden dar una idea de todo lo que estamos hablando, que estamos buscando trabajar y armonizar para poder tener pues una mejor relación con la biodiversidad y detener su crisis. Siguiente. ¿Qué es lo que nosotros identificamos que tiene el documento como fortalezas? Finalmente, el documento resultante, el que se firmó, al final
viene en su texto escrito, porque hay cosas que si no están escritas, en realidad no existen. A lo mejor una u otra parte esté de acuerdo y si tú lo sugieres al buscar implementarlo, te permita manejar eso, pero si no está escrito, no existe en realidad, no están obligados. Y en el documento realmente se asegura por partes de los textos que tiene que haber una equidad intergeneracional. O sea, hace que en el proceso de desarrollo de la forma de implementarlo y en la implementación, en la evaluación, en el construir estas acciones, podemos tener una participación que no sea solamente adultocentrista y no sea tampoco solamente por las autoridades gubernamentales, sino que haya un espacio de construcción en conjunto con la sociedad y con las diferentes generaciones. Eso es también la participación inclusiva, también un acceso a la justicia. También eso tiene mucho que ver ahorita con la región de Latinoamérica, con que esto se une o se hace sinergia con el Acuerdo de Escazú, que también está hablando de justicia, sobre todo para defensores de la naturaleza. Entonces, también es parte de lo que hablábamos, de que ya ahorita los trabajos que se están haciendo a nivel Naciones Unidas, los convenios, los marcos, están buscando compartir sus objetivos para que sea más fácil a través de uno u otro ir empujando en conjunto todo esto. Tiene un enfoque basado en derechos humanos, un enfoque de género, y eso se aseguró sobre todo con esta última meta, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, porque tristemente hay lugares y hay realidades, no tenemos que irnos hasta África, aunque sobre todo allá sucede, también aquí en México llega a suceder, en donde en la idea de querer conservar, imaginamos o concebimos o gobierno imagina esta conservación como un lugar libre de humanos, como que la naturaleza es aislada, y entonces al incluso tener proyectos como establecer un área natural, el resultado es que restringen o incluso expulsan a las comunidades locales y a los pueblos indígenas que ahí habitan y que de hecho por generaciones, cientos o hasta miles de años han estado ahí protegiendo y conservando esos recursos. No es casualidad que el 80% de la biodiversidad que se ha mantenido justamente embona con los territorios que son protegidos por estos pueblos y estas comunidades. Entonces, también esto se salvaguarda de alguna manera en el marco, y también el impulso de una educación transformadora, que la agenda no se restrinja solo a cuestión política, que los temas se transversalicen a través de diferentes estructuras, tanto gubernamentales como sociales, de manera que no sea un tema que se quede nomás aislado al tema del ambiente y entonces sí abrimos la caja de Pandora, sino que lo escuchemos en temas económicos, lo escuchemos en problemáticas sociales, para que vayamos viendo cómo realmente el tema de la biodiversidad es una red de vida, pero también de problemáticas que nos conecta a todos. Siguiente. Debilidades, sobre todo y resumido en pocas cuentas, que todavía se presta a soluciones falsas, que todavía hay ciertos conceptos y sobre todo por la parte financiera ciertos como mecanismos de financiamiento que son fácilmente como ideas de humo, como greenwashing, que puedes tú, digamos, una empresa multinacional que tiene un impacto fuertísimo en cuestión de mantos freáticos, acceder a alguno de estos bonos, hacer algún proyecto en otro lugar que aparentemente nivela su daño como si la biodiversidad fuera una tabla de Excel donde si en un lugar quitas, en otro lado pones y ya te quedó otra vez en ceros. No funciona así y todavía se presta a este tipo de prácticas en el afán y en el proceso de lograr hacer un equilibrio entre los intereses económicos y la protección de la biodiversidad. Y esto todavía ha sido también en parte resultado a no lograr hacer esta transición a economías sostenibles que dejen de ver la biodiversidad solamente como un capital. Entonces es todavía consecuencia de esa lógica que a través de las generaciones hemos ido cada vez soltando, pero pues todavía no se logra hacer esa transición del todo.
Y también una falta de ambición en cuanto a lo que al final se logró establecer como obligatorio para la movilización de recursos para el financiamiento. El marco promete muchas cosas, muchos países votaron a favor de todo esto y prometieron el sol y las estrellas, pero al fin de cuentas, si no se asegura el financiamiento, porque sobre todo la gran chamba de la conservación le cae muchísimo a los países en desarrollo, que además tienen deudas externas muy fuertes. Entonces, de alguna manera había como cierto deber histórico de los países de primer mundo, como les solemos llamar, o desarrollados, que esto tiene mucho que ver con su proceso histórico de saqueo de hecho, para que ellos entonces pusieran esa voluntad de financiamiento para que entonces donde está ahorita todavía la mayor parte de biodiversidad se pueda seguir salvaguardando y se puedan tomar estas acciones y no caiga solamente en chamba de esos países que de por sí están en una desventaja económica. Entonces eso sí fue algo que se cuestionó mucho, que se prometió mucho, pero por un lado se exigió, pero por otro lado no se puso la cartera del todo. Y pues finalmente esa es como la mayor crítica que se tiene al documento. Sin embargo, sí hay financiamiento, sí está establecido, y pues mucho y afortunadamente depende de las acciones locales. Entonces ahí es donde entra muchísima nuestra participación, porque a fin de cuentas hay muchos pasos intermedios desde Naciones Unidas hasta nuestra localidad, pero quienes estamos en las localidades somos nosotros. Quienes estamos ahí en nuestras comunidades, directamente en contacto con este entorno, por lo menos en nuestra realidad directa somos nosotros, y ahí es donde ya entran nuestra participación. Siguiente. Que es a través de la Red Global de la Biodiversidad. Esta red es la plataforma que está reconocida, ya se los había comentado, como el espacio para darle voz y darle una participación significativa a la juventud. Cuando hablamos de significativa, hablamos de que realmente se tomen en cuenta nuestras posturas. Given actualmente se conforma por más de 1 millón de miembros en todo el mundo que están activamente, o sea, al día a día, participando desde sus proyectos personales o enfocándose en qué proyectos a través de Given pueden bajar y aplicar en sus espacios. Realmente Given es eso, es una red que conecta personas que tienen alguno de sus objetivos en común, mínimo el tema del medio ambiente y la biodiversidad. Puede haber muchas otras banderas y luchas que se conectan, pero ese es como nuestro eje central, el tema del medio ambiente y la biodiversidad. Y desde ahí, todas estas personas estamos participando en nuestras localidades, algunos a niveles internacionales, en plataformas mayores, y algunos directamente en nuestra escuela, en nuestro barrio, y conectando toda esta participación y midiéndola para demostrar que nuestra participación y nuestra generación tiene un impacto. Y entonces ahí hay una oportunidad y una fortaleza en el incluirnos en todos estos procesos. Esto ha sido algo que se ha construido a lo largo de los años. Given tiene alrededor de 12 años existiendo como la plataforma reconocida que es, para que no solo dependamos de que alguien vaya y nos represente, sino nosotros mismos poder ir a estos espacios de tomas de decisiones y poder alzar nuestra voz directamente y dar realmente nuestra perspectiva y expresar nuestras necesidades y nuestras opiniones, y además tener esta plataforma de respaldo en nuestros gobiernos locales. Siguiente. Entonces realmente somos eso, un movimiento global. Tú puedes desde tu localidad empezar a hacer acciones con este respaldo internacional, acercarte a tus actores locales, a tus autoridades que están ahí para ti, para apoyarte y darte voz, y tener todo este apoyo, no solamente en papel y en llegar y decir estoy afiliado a esto, represento esto, sino todo el equipo detrás que te está apoyando y te está guiando y compartiendo experiencias, compartiendo sugerencias o incluso material para lograrlo. Siguiente. Entonces, poco a poco, Given ha podido ir creciendo de unas cuantas personas a esta cantidad de personas. Y dentro de este crecimiento, pues, se ha alcanzado a México, dentro de lo que es la región Latinoamérica. Entonces, el capítulo mexicano, que es de donde nosotros formamos parte,
pues es la plataforma de participación aquí en México que nos conecta directamente como jóvenes al CDB. Y además de bueno, continúo. Y nos encontramos en 27 estados. ¿Le das a la siguiente? Lo que buscamos aquí en México y de manera congruente con el objetivo internacional de Given es empoderar a ustedes, empoderarnos a nosotros para tener un impacto en la implementación del convenio de este marco internacional que México está firmando y en donde se está comprometiendo, y nosotros ayudar y colaborar con gobierno en aplicar esto, en la conservación de la biodiversidad y también a través de acciones locales que vayan directamente ligadas a nuestros contextos. Entonces, nuestro objetivo, nuestra visión a largo plazo, pues es eso, ser la red que sea la referente para la participación juvenil y para el diseño y la implementación de todas las iniciativas que vayan acorde a este marco a favor de la biodiversidad a nivel nacional y, como ya lo estamos haciendo, a nivel internacional. Lo que queremos entonces es, tenemos diferentes espacios para lograr estos objetivos, que es por un lado el darles a ustedes o generar para ustedes espacios en donde ustedes puedan tener el acceso a esta información y a través del análisis y la reflexión poder tener una opinión informada y congruente, que no les vendan fácilmente información maquillada, para que ustedes puedan percibir claramente los vínculos que tenemos con la biodiversidad y las razones que son más que suficientes para que nosotros nos involucremos en estos temas. También generar espacios que justamente nos ayuden a fortalecer, a tener un mayor alcance en estas iniciativas que vamos teniendo, y también las capacidades que tenemos como jóvenes para el diseño y la implementación de estos planes. Y no es decirlo solo por decirlo. Actualmente, y yo me estoy dando cuenta directamente, nos acercamos a nuestros gobiernos locales y tal vez no somos los más expertos en el tema, tal vez muchas veces sentimos que hasta nosotros mismos nos achicamos y decimos, no, pues a lo mejor no soy el gran experto para llegar y quererle decir a mi gobierno local cómo hacer, pero no estamos solos y muchas veces sabes muchísimo más tú que la persona que está ahí directamente, porque ellos están enfocados en otros temas. No se trata de capacidades, sino de voluntades. Entonces, a veces hasta les es conveniente el darse cuenta que tú estás ahí con estos conocimientos a la mano, con esta conexión de no solo tú, sino toda esta red con esta historia y sí expertise que se ha ido diseñando, de manera que termina siendo un puente entre este tema y estas autoridades que a veces hasta por desconocimiento no lo están ni siquiera viendo en su agenda. Siguiente. Esteban, ¿te das el siguiente? Ok. Entonces, con todo este trasfondo de lo que es Given, ¿cuál fue nuestra participación en lo que fue la COP15? De entrada, nosotros, estando allá, lo que organizamos fue un encuentro de todas las juventudes que hubieran asistido al evento, a la COP. Nosotros directamente a través de Given íbamos alrededor de 90 personas para estar divididos en los diferentes trabajos, equipos que teníamos para realmente tener una participación que valiera la pena. Si ya tenemos el privilegio de estar en este espacio representando a nuestra generación y con la capacidad de incidencia que se ha logrado, pues sí era un trabajo muy importante el aprovechar todo eso y hacer algo de impacto con eso. Entonces se requerían toda esta cantidad de personas, pero al evento en total, a través de diferentes gobiernos, organizaciones civiles, empresas, demás,
pues habían muchas más juventudes y reunimos más de 400 jóvenes en este evento, en donde también asistió el secretario general de Naciones Unidas, autoridades del gobierno de Canadá, del CBD, todas estas autoridades con las que nosotros tuvimos un diálogo directo, pero sobre todo entre nosotros también compartiendo nuestras opiniones, nuestra información, nuestros objetivos, para intentar unificar estas voces de la juventud, de qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos y qué estamos haciendo aparte para que se nos incluya y se nos visibilice, y lo acercamos con estas personas que estaban aquí y además entre nosotros, porque eso también puedo decir que fue de lo más impactante y más importante en este evento. Sí conocimos mucho de afuera, hablamos con personas muy importantes, vimos nuestros resultados incluso en el papel y ahorita se los voy a enseñar, pero también tuvo un impacto muy fuerte entre nosotros mismos, conocernos y darnos cuenta de lo que somos capaces las juventudes, para darnos cuenta que no es poca cosa y que tenemos toda la capacidad y todo el derecho de entonces buscar tener esta participación y este reconocimiento. Y, y pues ahora sí que está el compartir estos espacios desde donde hemos ido desarrollando todo esto y podríamos desarrollar muchísimo más. Siguiente. También tuvimos este espacio que fue el pabellón de las juventudes dentro de la sede del evento. Era un cuarto gigantísimo en donde estaban todas estas diferentes partes de sociedad civil, pero reconocidas como población. Estaba la parte de pueblos indígenas, la parte de mujeres y estaba la parte de juventudes. Y en este espacio nosotros lo que hicimos fue un lugar donde constantemente tuviéramos este encuentro entre nosotros, compartirnos nuestras experiencias, qué proyectos estamos haciendo, qué sí nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado. A lo mejor encontrabas algo que en otro lugar muy diferente al tuyo se está haciendo, pero hay ciertas similitudes y agarras ideas y aprendes de ellos. Y también tuvimos en este espacio el encuentro con otras personas que venían y nos escuchaban y decían, no manches, todo lo que están haciendo estos chavos. Ahí tuvimos espacios para platicar directamente con la ahora actual subsecretaria de Naciones Unidas, Elizabeth Morema, que en ese momento, durante el evento, todavía estaba siendo como la coordinadora de todo lo que es el CBD. Entonces, pues sí fue un espacio muy interesante para visibilizar nuestro impacto y lo que hemos estado haciendo, cómo nos hemos ganado nuestro lugar, y tenemos derecho y deberían estarnos proveyendo de más espacios todavía para tener más impacto, pero sobre todo para nosotros mismos reconocer lo que somos y que entonces nadie venga a decirnos, ni nosotros mismos sobre todo, que no podríamos o por qué tenemos esta seguridad de que podemos aportar tanto al tema. Siguiente. Y pues mucho de esto, no sé por qué todavía no cargué la página, ok, mucho de esto, no nada más eran los eventos de las negociaciones, porque todo el tiempo estaban habiendo negociaciones y estaban habiendo espacios de debate como los contact group, pero al mismo tiempo nosotros teníamos en esa sede, en ese edificio, estábamos seguros de que estábamos al alcance de todos estos tomadores de decisiones que en sus países y a nivel internacional tienen la capacidad y tenían la capacidad de asegurar que en el marco final estuvieran o no nuestros intereses y nuestras posiciones. Entonces teníamos que hallar la manera de llegarles a ellos y a lo mejor no era fácil ir de persona en persona logrando que te diera 10 minutos de su día para que le explicaras todas las opiniones y trasfondos y la congruencia de nuestras exigencias y de nuestras posturas, pero sí teníamos la posibilidad de hacer este tipo de espacios, este tipo de acciones, que eran un tipo de activismo a través del arte, a través de bailes, performance, murales, de manera que las personas se sentían atraídas y sin darse cuenta ya estaban teniendo esta comunicación contigo, ya se daban cuenta de tu presencia, la presencia de los jóvenes era marcada y además de una manera en que terminaban entendiendo cuál era tu mensaje, y a lo mejor asimilándolo y relacionándolo con temas que ellos traían en agenda y que no habían visto la conexión. Siguiente. A mí me tocó directamente coordinar esta parte, que fueron todas las acciones de activismo a través del arte. También tuvimos este espacio, la exhibición de la juventud, que estuvo súper padre, que
era la entrada al evento. Todas las personas, todos los días tuvieron que pasar por aquí. Y al pasar por aquí, se enteraron de todo lo que los diferentes proyectos en los diferentes países han estado haciendo a través de Given. Estaba repleto y tú veías rostros que después veías y te metías al Youth Pavilion, ahí estaban esos chavos ahí sentados platicando y tú los veías ahí en esa exhibición, y también sirve mucho para nosotros mismos conocer nuestro impacto y nuestra historia y desde dónde estamos haciendo lo que hacemos. Siguiente. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo de lo que fue el capítulo de México desde su creación en 2016. Los alcances que ha ido teniendo, permeando desde arriba en lo que es la política nacional hasta poder tener un impacto a nivel local. El mejor ejemplo para esto es Given Oaxaca, que son como una familia de un montón de muchachos que constantemente se reúnen y ya están haciendo, a lo mejor sin darse cuenta todo el tiempo, pero incidencia política, están influyendo en la toma de decisiones de su región, pero además ellos mismos desarrollando sus proyectos desde su escuela, desde sus carreras, desde sus intereses personales, desde su gusto hasta por qué tipo de películas les gusta ir a ver en bola, pero todo lo están haciendo de manera que están teniendo un impacto en el tema y ellos formándose con una opinión pues bien fundamentada, de manera que todas sus acciones tienen un impacto en la biodiversidad. Siguiente. ¿Le das al siguiente, Esteban? Y a lo largo que íbamos haciendo todo esto, pues también estaban los dos equipos que eran Policy y Tracking, que eran los encargados de estar directamente en las negociaciones y conectando unos temas con otros, viendo qué se estaba discutiendo, porque todo el marco se trabajaba al paralelo, no se iban de target en target, todo al mismo tiempo se trabajaba y nosotros traíamos agenda en todo de partes que queríamos asegurar que se incluyeran en los textos y partes que además queríamos que no se incluyeran porque atentaban contra los principios que nosotros identificábamos como claves para que el resultado final sea el correcto, que sea pues la armonía en la naturaleza. Para eso nosotros traíamos este librito que mismo Given generó, que era como nuestra Biblia personal, que además todos constantemente teníamos que estar checando, porque aun cuando estuvieras ocupada haciendo carteles, podía llegar alguien de la prensa de Francia a preguntarte cosas muy específicas. Entonces, a través de esto nosotros mismos traíamos muy fuerte y muy claro cuáles eran nuestros intereses, nuestros posicionamientos y en cuáles temas ni siquiera nos metíamos porque no teníamos la información suficiente como para dar una opinión que estuviera fundamentada. Finalmente, a través de todo esto, ahora sí a la siguiente. Nosotros traíamos 3 grandes metas, que era que en el documento se asegurara que hubiera una equidad intergeneracional, que podamos tener a través de este documento que los países ya están firmando, a lo mejor aunque en sus propios procesos territoriales, estatales, nacionales no se asegure, pero a través de este documento ya firmaron y ya se comprometieron a un documento que nosotros buscábamos que en el mismo documento ya se incluyera estas partes de equidad intergeneracional, de educación transformadora y de la aplicación del marco en base a derechos humanos y de la naturaleza. Eso ya se los platiqué un poquito atrás, o sea, que son por qué es tan importante estos 3 pilares y eran los pilares que nosotros más buscábamos que en el texto se incluyeran y lo que nosotros cuando teníamos la oportunidad de sugerir y de solicitar modificaciones al texto que se estaba trabajando, se agregaran palabras que aseguraran esto. Siguiente. Entonces, bueno, obviamente dentro de esta gran delegación internacional estaba la delegación mexicana dentro de Given. Fuimos 8 personas de Given, 2 de ellas como parte de la sociedad civil mexicana, que fue Rebe, que estaba hace un momento con nosotros, y Quique, y los demás a través directamente de Given. Entonces, eso también estuvo padre porque ya no nada más tenemos la participación a través de la juventud, sino también a través de la política mexicana. Y pues ahí fuimos haciendo sinergia, ¿verdad? Pero ellos pues eran como nuestros giveners infiltrados, que finalmente pues se han formado y su perfil se ha fortalecido mucho a través de este desarrollo de activismo.
Y pues durante este evento, las acciones que tuvimos, ¿le das al siguiente? Fueron las siguientes. Y se los platico porque en el siguiente año es la siguiente COP y van a seguir siendo las COPs cada 2 años. Y así como ahorita les voy a platicar lo que nosotros hicimos, a lo mejor alguno de ustedes podría estar en alguna de las siguientes COPs o siendo parte de todo esto desde sus acciones territoriales. Por ejemplo, Alan Valdés, que es parte de Given México y ahorita coordina lo que es Given Latinoamérica, pues a él le tocó estar en lo que era el equipo, sobre todo de comunicación y periodismo, pero también apoyando en policy y en tracking. A mí me tocó coordinar la parte de arte a través de la arte, de activismo a través del arte. Lisbeth, que tal vez más tarde nos va a alcanzar a acompañar al final de la plática, a ella le tocó estar a cargo de lo que fueron las redes sociales durante el evento, tanto de Given México como de Given Internacional. Ahí, por ejemplo, estamos con la que ahora es la subsecretaria de Naciones Unidas, con Elizabeth Murema. Finalmente fue el poder estar y formar parte del resultado de este documento que al final se firmó y que es ahora como que el acuerdo histórico, así como en su momento se celebró que por fin teníamos el Acuerdo de París de cambio climático, pues ahorita ya por fin tenemos una biodiversidad y fuimos parte de eso y todo Given México fue parte de eso. Siguiente. Pues aquí lo que les comento, también tuvimos la participación desde la delegación mexicana y están justamente lado a lado Rebe y Quique. Siguiente. A mí me tocó esta parte. Por ejemplo, algo que tuvimos muy padre, por primera vez la oportunidad de organizar una marcha desde Given y fue la marcha por derechos humanos, sobre todo de derechos indígenas y de la naturaleza, que fue la primera marcha que se celebra a través del CBD. Obviamente quienes estuvieran al frente fueron justamente los pueblos indígenas y comunidades locales que compartían pues esta lucha tanto en el territorio que se estaba llevando a cabo en Montreal como por ejemplo en el Amazonas. A mirar lo que fue la imagen de la marcha entre otras actividades. Usted si parece que puedan llegar. Siguiente. Nosotros tenemos esta ruta de participación. No necesariamente tienes que completar una etapa para brincar a la siguiente, pero es como el proceso natural que vas llevando cuando te adentras a lo que es la red de la juventud, formas parte de ella desde tú como persona o tu proyecto o tu organización. De entrada es la construcción de capacidades. Nosotros buscamos que todas las personas que entran y se acercan a esta red tengan al alcance espacios donde vayan adquiriendo herramientas y desarrollando esta capacidad de toma de decisiones, de análisis y de generar una postura congruente. Posteriormente también tenemos el desarrollo de consultas, esperando que justamente se ha desarrollado esta capacidad de analizar y de dar una opinión fundamentada y sobre todo útil para nuestras realidades y nuestras necesidades. Nosotros consultamos toda esta diversidad de opiniones y las llevamos a esta instancia de Naciones Unidas, al CDB, a través de Given, emitiendo documentos que ellos toman en cuenta y tienen que integrar a sus observaciones y a su información para de ahí generar nuevas ideas. Entonces, es nosotros poder llevar sus voces hasta este nivel. También la incidencia, que ya es como toda la participación en reuniones, actividades, diálogos entre generaciones, entre gobierno y sociedad civil, entre diferentes áreas de desarrollo. A lo mejor algunos somos biólogos, otros son comunicólogos, y nos toca tener toda esta colaboración mixta
para generar nuevas ideas y nuevas acciones o mejorar las que ya se están teniendo. Y finalmente eso deriva en esto, en las acciones contundentes que tenemos, ya sea en colaboración con gobierno, ya sea desde nuestras propias trincheras o movilizando y uniendo y reconstruyendo nuestras comunidades directas de las que formamos parte. Entonces, a través de la red, todo esto buscamos que sea posible, pues en este crecimiento en conjunto, ¿verdad? Es avanzar en conjunto, agradecer a quienes ya te dieron esta plataforma antes y facilitarle e integrar cada vez más a los que vienen detrás para que sea este flujo incluso de generaciones que enriquezca cada vez más a las generaciones venideras. Siguiente. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de actividades puntuales que hemos tenido en estas diferentes etapas de participación. Simplemente esto que ahorita están teniendo ustedes ya están recibiendo una construcción de capacidades, salen de aquí conociendo qué es el marco de diversidad biológica, qué es el CBD, qué espacios enfocados a las crisis ambientales se tienen desde Naciones Unidas enfocados a esas crisis específicamente, que existe esta plataforma y que ustedes pueden formar parte de ella. Todo esto ustedes ya lo saben por el simple hecho de participar en esta plática, y así como esto, pues tenemos tutorías, tenemos talleres, webinarios, publicaciones o documentos que hemos estado desarrollando para que más juventudes puedan participar en todo esto. Por ejemplo, el primero que se ve, CBD, se supone es un librito que la idea es que mientras te comes una Nutella de las grandes, mientras te la comes, terminas de leer ese libro y entiendes y ya sabes qué onda con el CBD. Entonces, son el tipo de productos que hemos buscado desarrollar activamente para la juventud. Siguiente. Las consultas, que es esta parte donde recogemos sus opiniones y generamos posicionamientos. También con eso enriquecemos activamente la red. No es estática, a lo mejor cuando se formó se identificaban ciertas necesidades, ciertas prioridades o ciertas opiniones, y conforme van cambiando las generaciones o vamos adentrándonos más en el tema, constantemente las estamos reformulando, enriqueciendo y corroborando a partir de sus vivencias, de sus experiencias con el conocimiento que ya han tenido la capacidad de asimilar y de generar un juicio a partir de ello. Entonces buscamos unificar todo esto y volverlo algo muy robusto que entregarle a estas autoridades, a estos tomadores de decisiones, nuevamente para demostrar la importancia de nuestra participación y la capacidad que implica esa participación. Por ejemplo, a mero arriba pueden ver un posicionamiento que hicimos en conjunto Given con la otra organización que representa a la juventud en el tema de cambio climático, que es Jungo, y con Youth for Nature. Estas tres organizaciones líderes de participación juvenil nos unimos para dar un posicionamiento sobre las soluciones basadas en la naturaleza, uno de los mecanismos que les platicaba que se presta a greenwashing, que se presta a vender soluciones que siguen sin cambiar la raíz de las problemáticas y solamente prolongarlas y maquillarlas. Entonces, pues aquí son algunos de los ejemplos que nosotros hemos hecho con sus consultas. Siguiente. También, y esto específicamente lo mostramos con la incidencia mexicana, generar incidencia, o sea, que nosotros tengamos la seguridad y los medios para tener esta participación de la mano con los tomadores de decisiones, como sociedad civil, como población, como juventud, para que tomen en cuenta de entrada nuestro tema de interés, cuáles son nuestras opiniones y nuestras necesidades, y no nada más esperar hasta que ellos sean los que por ley y a veces mal desarrollado, no de la mejor manera, generado estas mesas de diálogo en donde es un puñadito de personas las que participan. Realmente nosotros ser directamente y activamente quienes acerquemos nuestros temas de interés, tener el encuentro con los actores, que ellos nos ubiquen y nosotros ubicarlos y saber quién está haciendo qué y quién es el encargado de qué y a quién le puedo preguntar o le puedo exigir o le puedo sugerir ciertas acciones, tener este encuentro con tomadores y tomadoras de decisiones y finalmente, y ya así en la máxima escala, cuando se tiene trabajado todo esto,
tener una participación en los procesos de toma de decisiones. Y no solamente en la sugerencia o el que tomen en cuenta tu opinión, sino realmente ser consultado, incluso ser parte de los que definen si sí o si no se aplica algo. Y eso es algo que se tiene que construir desde nuestro acercamiento a estos espacios. Y para eso también es parte de los objetivos que la red en México busca fuertemente, el generar en ustedes esas capacidades para poder tener este impacto en sus localidades, no solamente desde sociedad civil, sino también desde la parte política. Siguiente. Aquí también tenemos más ejemplos de la incidencia. Por ejemplo, a través de Given, como institución soporte, participamos hace poquito en lo que fue la Cumbre de la Biosfera, que fue una reunión de todos los gobernadores que tienen bajo su cuidado y su responsabilidad territorios con bosques. Esta reunión del GCF es este grupo de gobernadores que se han unido para tener más al acceso información de cómo financiar estos procesos. Entonces es un evento con connotaciones un poquito económicas. A nosotros nos tocó colaborar en este desarrollo de este evento y estar de la mano o participando y teniendo comunicación con estas personas y también identificando qué gobiernos locales están participando en esto en México, quiénes faltan y qué herramientas podemos usar de todo esto para nosotros acercarles el tema de la biodiversidad y demostrarles que sí se puede, que hay más de una manera, pero también nosotros participar en ese proceso, no nada más decirle, mira, por ahí vete, sino, mira, podemos ir juntos y en el proceso pues nosotros también participamos. También aquí, por ejemplo, en la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, en la Cámara de Diputados, en febrero estuvimos dando el reporte de cuáles fueron los resultados del nuevo marco de biodiversidad y de la nueva cumbre de cambio climático, que ambas COPs fueron a finales de año, una en noviembre, la de cambio climático, y en diciembre biodiversidad. Entonces, pues son dos agendas que comparten mucho en sus problemáticas y en su modo de implementación y en sus soluciones. Entonces, en el evento estuvo presente, por ejemplo, el embajador de Egipto, la embajada de Canadá y la directora, o me parece que se le dice, no, sí, creo que directora, bueno, la encargada de la Comisión de Cambio Climático en la Cámara de Diputados. Entonces, en este espacio, pues nosotros dimos nuestra posición, nuestra sugerencia por parte de las juventudes mexicanas de los resultados de estos dos productos, y el consenso general fue que están muy padres los documentos, a lo mejor en algunos falta ambición desde sus textos o en sus montos establecidos en la parte de financiamiento, pero el punto es que de nada va a servir que hayan estos documentos si no los volvemos acciones, si no implementamos, si no empezamos a hablar de cómo implementar desde los gobiernos locales, municipales, estatales, para que haya esta verdadera transformación de nuestra realidad. Siguiente. También nuestras acciones propias, no todo se trata también de acercarte a tomadores de decisiones, es algo que tenemos que hacer y todo el tiempo y no dejar de hacerlo, pero al mismo tiempo nosotros estamos en campo, nosotros estamos en las comunidades, tenemos este beneficio de ser parte de la sociedad que está dando forma a todo esto y por lo mismo tenemos la capacidad de impactarla. Y para eso tenemos acciones contextualizadas que tengan un valor para todas las personas a las que podemos impactar con ellas a través de talleres, a través de voluntariados, a través de eventos, que incluso para nosotros mismos, porque también parte de la población objetivo somos nosotros mismos, generar acciones que si nadie está viniendo a enseñarnos o a involucrarnos, nosotros mismos enseñarnos y en el proceso aprender juntos. Entonces, ese tipo de acciones también son parte de lo que como Giveners estamos buscando hacer y hacemos. Aquí hay algunos ejemplos de chavos como ustedes, como nosotros, haciendo todo esto por nuestras propias corazonadas o necesidades y luchas. Entonces, pues esa es también otra de las bonitas caras de Given, de lo que estamos haciendo desde nuestras realidades. Siguiente. Y finalmente integrando
todas estas vivencias de las diferentes partes que ya les compartí, volviéndolo información de valor. Finalmente, ahorita estamos en la época en donde la información tiene un valor y ahorita se requiere mucho eso, concretar y unificar conocimientos. Entonces nosotros lo que buscamos constantemente es hacer que los conocimientos que desde Given vamos rescatando y vamos conformando o formando en el proceso, compartirlos de una manera accesible y que además tenga un valor para quien lo recibe, que sea culturalmente apropiada, que sea fácil de interpretar y de utilizar, para que se logre realmente una comunicación transversal. Además, constantemente este proceso de generación de información es a través de involucrarlos, de darles a ustedes la plataforma en donde nos digan o propongan o desarrollen y acompañarlos y aprender todos unos de otros en el proceso. Entonces, también en ese sentido es algo muy bonito porque es un ente vivo, es una red que existe por quienes están adentro, que están viviéndola. Entonces, en ese sentido también pues es esa base de vivencias y de reflexionar de estas. Siguiente. Y pues además trabajamos muy fuerte la parte de las alianzas en todos los niveles en los que opera la Global Youth, desde alianzas internacionales, pues la participación y la colaboración que se tiene con ciertos entes, pero también a nivel local, cada quien trabajándolo desde sus municipios. Ya tenemos alianzas establecidas de impacto en México con tomadores de decisiones mexicanos, con estructuras de gobierno, pero también con organizaciones, con asociaciones, con proyectos. Cualquier organización se puede volver aliada. Entonces, pues eso también es algo que constantemente estamos construyendo para que quienes forman parte de Given puedan utilizarlo, puedan encontrar un espacio de participación más accesible gracias a esto que trabajamos, y también para que puedan aportar los suyos, si así también lo quieren y también vienen desde alguna organización, alguna red, una institución. Entonces, eso es algo que estamos haciendo transversalmente en todos los sentidos para ahora sí que tener la capacidad de impactar y bajar a más y más juventudes y a más y más tomadores de decisiones desde la juventud en el tema de biodiversidad. Siguiente. Entonces, pues por último, lo que puedo decirles de mi parte es que todo esto es lo que tenemos para ofrecer hacia ustedes. Si hay proyectos que ustedes mismos traen o temas que les llaman la atención o simplemente se les despertó la curiosidad de alguna de las cosas que les compartimos, quiero que sepan que ustedes pueden formar parte de todo esto. Ya están siendo parte, por el simple hecho de ser juventudes, nosotros estamos buscando velar por sus intereses, pero qué mejor si se suben al barco y participan desde ahí. A lo mejor simplemente desde darnos su opinión o informarse un poquito más, pero también si ya tienen la intención de desarrollar proyectos, actividades, ya están haciendo algo, sumarlo o encontrar a qué sumarse, porque también eso es otra de las cosas que buscamos, conectar actores, acciones. Entonces, pues para eso están aquí las redes sociales. Ustedes pueden contactarnos a través de cualquiera de estas redes o con el código QR, que igual le pueden tomar foto y después ya checarlo. Pues es un formulario. No importa si no saben todos los temas que se preguntan en el formulario, es ser sincero. A lo mejor, pues no sé y punto. No, esa parte que me estás preguntando no la conozco, pero es parte de lo que nosotros buscamos para saber qué cosas falta para darles a conocer o ya desde dónde están ustedes ingresando para desde ahí saber cómo incluirlos a la red. Entonces, pues espero por ahí en algún momento tener la oportunidad de colaborar con alguno de ustedes y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de escucharte. Y bueno, los estudiantes tienen un mensaje, un posicionamiento que a lo largo de su visión, pues quieren externar. Buenas tardes, mi nombre es Emilio Hernández. Pues, como ya se ha mencionado, soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por parte de la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas, específicamente la licenciatura de Contaduría Pública. Por parte del grupo me gustaría agradecer principalmente la invitación a esta charla
sobre la biodiversidad. Y en representación del grupo, me gustaría leer este manifiesto de cómo estamos posicionados en materia de biodiversidad. Y menciona: a través de este manifiesto, los estudiantes de Administración y Contaduría Pública de la Honorable Universidad Juárez Autónoma de Tabasco buscan expresar la importancia de resolver las problemáticas ambientales que se enfrentan en Tabasco hoy en día. En la actualidad, a nivel nacional, experimentamos diversos niveles de crisis hídrica y según cifras de la Semarnat, el 70% de los mantos acuíferos del país están contaminados. Es decir, que la raíz del problema de la insuficiencia hídrica no se origina en la sequía o bien en la falta de agua, sino en la contaminación de esta. La COPLADET, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, en su programa institucional 2019 y 2024, indica que Tabasco alberga el 35% de agua dulce del país, y es evidente para la población de Tabasco que las plantas de tratamiento de aguas residuales que hay no han sido suficientes, ya que la contaminación por aguas negras amenaza a las especies que habitan las aguas tabasqueñas e incluso a la misma población humana. Es así que dirigimos este manifiesto al mundo y más específicamente a la población tabasqueña, pues el tema es responsabilidad de todos. En el estado hay una gran variedad de seres vivos, conformando una tierra megadiversa. Su vegetación, principalmente húmeda, junto a su interrelación con sus especies, son una prueba de ello. Existen factores negativos que con el tiempo han desgastado el entorno natural y en el que muchas veces han sido causa de la mano humana, provocando cambios en su clima trópico húmedo, en donde se presentan altas temperaturas. Asimismo, las lluvias generadas por huracanes provocan inundaciones, desembocando consecuencias, afectando partes importantes del estado, tales como los suelos, vidas de las especies, plantas y cultivos. Es importante regular todo para conservar la vida, controlar altas temperaturas que afectarán el estado si esta problemática no se atiende. Es por ello que fomentamos la conservación de la biodiversidad en todos los sectores, tanto para nosotros y las generaciones futuras. Gracias. Bueno, pues ya escuchamos el sentimiento, el latir de estos jóvenes y estamos muy agradecidos de poder generar vinculaciones con ustedes para ir conectando esa generación de impacto, esa generación de voluntades que buscan incidir en mejoras para la comunidad, para sus entornos, pensando en la biodiversidad y pensando también en la naturaleza. Estamos muy contentos, no sé si tienen alguna otro, Esteban va a participar. Para cerrar, porque ya estamos por cerrar nuestro taller. Adelante. Bueno, principalmente, obviamente que no pudimos terminar con una dinámica, pero les voy a pasar con el profesor, que es una liga del formulario de registro por si están interesados en ser parte de la red. También están invitados a que chequen nuestras redes sociales, ya que ahí Sí, sí te estabas escuchando. listo, perdón. Ahora sí. Ya que ahí vamos a estar publicando acciones tanto en el sur, en el sureste y en otras regiones. También si tienen algunas dudas nos pueden preguntar sobre cómo poder ayudar en sus proyectos. No tiene ningún costo, todo es voluntario, entonces estamos aquí para ayudarles. Y si quieren alguna otra plática, aquí nosotros la podemos organizar, no hay tanto problema.
Y también le voy a pasar a su profesor unas preguntas de satisfacción y a ver cómo se sintieron para ver si quieren volver que hablar de otros temas que no se incluyeron aquí, ya sea específicamente el marco o temas específicos como residuos, contaminación del agua, género, genética, etcétera, etcétera, ¿no? Otros temas que también manejamos y pues también, como ya le dijo esta Aurora, pues no solamente esta red está conformado por biólogos, sino también es una red interdisciplinaria donde abogados, contadores, arquitectos, ingenieros y demás ciencias pueden colaborar y apoyarse mutuamente. Entonces, eso sería todo y muchas gracias. Esteban, por tu participación muy acertada. Agradecemos enormemente a Rebeca, a Lisbeth, a Aurora, a Esteban. Agradecen la participación y bueno, pues así será. Estoy seguro que muchos jóvenes participarán en esta agrupación. Seguiremos en contacto, seguiremos estando al pendiente para que pronto nos visiten por acá en el estado de Tabasco. Y agradecemos a todos los que nos ven, los que estuvieron presentes en este taller de jóvenes en Tabasco por la biodiversidad. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que el viernes estaremos en la gran marcha de la visión juarista, de nuestra semana juarista. Ahí se llegarán todas estas temáticas dinámicas de la labor institucional, de nuestro espíritu institucional. Y pues muy agradecidos, estamos en contacto, nos vemos y un placer. Muchas gracias.